gente. ¿Qué onda? Más. Y el que es el como... Sí. ¿Dice ¿eres Piscis o Aries? Piscis. Aún sigo siendo Piscis y dice que más. Por eso. Aún no sigo bajo. Por eso que tú siempre debes conseguir un jalón. Bueno, vamos a esta ecuación del saxo. Ok. ¿Cómo podríamos hacer para calcular la altura empacada? Si nosotros sabemos que tenemos una columna, vamos a enfocar aquí en la zona de rectificación. Esto tiene una composición, como les dije, de entrada del líquido y una composición del gas que sale, una composición del gas que entra, una composición del líquido que sale. ¿Ok? Y esto es un flujo de vapor y un flujo de líquido, ¿verdad? Ajá. Entonces, así como hacíamos en el reactor, ¿verdad? Catalítico, habría que hacer un balance de masa, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, un balance de masa, lo que entra menos lo que sale, más o menos lo que reacciona, es igual a lo que se acumula. ¿Hay acumulación? Si es más molar constante porque estamos trabajando bajo las suposiciones de McKay-Field. No, ¿verdad? Porque tiene que ver el mismo flujo de líquido o de gas, de vapor. Entonces, cero. ¿Hay reacción química? No, porque no es una destilación reactiva, ¿verdad? Cero. Entonces, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ok? Entonces, da que ¿quién es Na? Por convección es K sub Y por A sub C por el delta. Si recuerdan que Na se puede definir como un K sub C o un K sub Y. Sí. ¿Sí? En este caso voy a trabajar con K sub Y. ¿Ok? Por Y a interfacial menos YA. ¿Ok? Pero ese flux que hay de esta sustancia en el vapor tiene que ser el mismo flux de esa sustancia en la fase líquida. ¿Por qué? Porque la velocidad de transferencia de masa, si esta es la fase líquida, esta es la fase de vapor, esta es la composición de operación del vapor y esta es la composición del líquido de operación. Y vamos a suponer que esto se transfiere, esto se de dirección, en esta dirección. Buena pregunta. Esta es la dirección de transferencia de masa. Y todo el mundo sabe que él sacó eso de ahí. O sea, nadie le pregunta. Entonces, se transfiere así. ¿Me lo preguntan? Okay. Entonces, esta es la composición que tiene en interfaz. ¿Verdad? Profesor, Estamos ¿de en dónde crisis. sacó esa ecuación? Ah, ya, no, eso es una. Ya va. Esta. No, esa no las había dado, pero ajá. Ya va. Porque si estábamos tan tranquilos haciendo balance. No, porque si estábamos tan tranquilos con los balances, de repente, el flux. No, ¿El flux Lo qué? que pasa es que ¿quién es Na? Ya yo había descartado esa información. K sub C por delta C. Sí, Pero también es igual a un K sub Y por un delta Y. sí. ¿Verdad? O es un K sub P por un delta P. Entonces yo lo voy a definir con K sub Y. ¿Ok?
¿Ok? Ya va, y se viene la Lo que pasa es que concentración. para pasar de acá Sí, concentración. acá su C, había que sale el área. Ujú. Ya vamos a ver más. No es Eso lo dijo. Ya, Digo. ya. ¿Cuándo? No es con el área. Ah, No era con el área. Ya va. No era con el No, porque área. Era en con el el video- área. Lo que pasa es que antes de esto venía algo. Lo que pasa es que está muy desordenado y va a ser un desastre. Bueno, vamos a ordenar. Profesor, pero es que estoy en crisis porque... Profesor, pero es que... Es un desastre. Si no me lo echan se ordena. Profesor, pero en crisis porque yo ya había descartado esa información. Yo dije, ya yo el flux, nada que ver. Ahora aquí que no el flux vuelve a aparecer. ¿Y ese calle me lo van a dar? ¿Ah? El calle me lo van a dar. Ya va. Esto es teórico. pero ¿qué es así? Ya va, eso es teórico. Pero... Área catalítica. Ajá. Es que no se adelanta. Esto es la línea de equilibrio. Esto es el K equilibrio. minúscula, no es una K mayúscula. Ah, si es de área no es Es decir, No, que área esto catalítica es lo con que A minúscula. ocurre en el gráfico. ¿Sí lo ven? La curva de equilibrio. El punto de equilibrio Mira, tiene una Milady. composición. Milady, Y con anotes X. eso, no confíes en lo que yo digo. No, sí, yo me acordé Oh, porque escucha. En esta curva de equilibrio, esto es una curva, ¿verdad? Que tiene un valor de Y para un valor de X. Imagínense que estamos en un punto de esa curva. Entonces en este punto de equilibrio tenemos una composición de Y y una composición de X. Lo que ocurre en transferencia de masa. Y ustedes tienen una composición de líquido. Esta es la fase líquida. Imagínense que esto es un plato. Es un plato. Y este líquido tiene una composición. Y este vapor que está subiendo, que está burbujeando aquí, que está subiendo, tiene otra composición. Entonces, para que esto se transfiera, lo máximo de transferencia de masa que ocurre es que el líquido, la composición del líquido llegue a la composición de equilibrio, ¿cierto? O que la composición del gas llegue a la composición de equilibrio. ¿Sí lo ven? El interfaz, que es equilibrio. Porque en realidad aquí no hay un equilibrio. En un plato, eso que veíamos en proceso, una etapa de equilibrio, no, ahí no hay equilibrio. Ahí hay un contacto entre las dos fases, donde hay por un gradiente de concentración una transferencia de masa, que es este. Se está transfiriendo masa. Y yo estoy colocando esta dirección, porque es la que yo puse. Ustedes pueden poner esta. ¿Sí? Entonces, si yo planteo en esta dirección, es Y ahí menos Y. ¿Ok? Ajá. Listo por acá. Entonces. Ajá. Si esta es mi velocidad de transferencia de masa con respecto. Esta misma velocidad es la del líquido. Porque con la misma velocidad que se transfiere gas, se transfiere líquido. Es igual a que yo diga que en el caso X, por el lazo C por XA menos XI. Al revés. ¿Sí? Entonces, haciendo un balance de masa, aquí, lo voy a hacer un balance de masa en la fase vapor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambia la composición del líquido? Ok. Lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo cambia la composición? Esto es, por ejemplo, en el líquido o en el gas. Voy a hacerlo en el gas. Ajá. ¿Cuál es el cambio de composición? Na por el área de la sección transversal por el diferencial de Z. Esto es lo que cambia, ¿verdad? El flujo por el área es el flujo molar, ¿cierto? El flujo molar por el cambio de Z es lo que cambia con respecto a un diferencial. Es decir, que yo voy a tomar un diferencial aquí de volumen, un diferencial, por ejemplo, del delta Z. ¿Sí? Entonces, ese delta Z, aquí hay una velocidad de transferencia de masa, ¿verdad? Que es este flujo. Pero ese flujo por el área es el flujo molar. ¿Sí lo ven?
Ajá. Entonces esto es igual a un cambio del flujo molar, ¿verdad? Por el cambio de composición. Entonces sería B por DA. ¿Sí? No. Lo que cambia, claro, este es el flujo molar. ¿Sí lo ven? Por el cambio de composición. ¿Cómo cambia la composición del gas? El flujo molar por el cambio de composición. ¿Sí? Pero también cambia con respecto a la altura. Acá. Que es el flujo molar por el cambio de altura. Entonces, de esta ecuación vamos a sacar el H1T. ¿Ok? Entonces, NA, ¿quién es NA? Es K sub Y por A sub C, porque ahí menos ya por el área de sección transversal por diferencial de Z. Eso es igual a B por diferencial de Y. Vamos a trabajar con Y solo. Sí. Ok. Ajá, entonces de esta ecuación vamos a separar variables. Vamos a pasar todo lo que depende de Z a un lado, que es solo E, y todo lo que depende del vapor de la composición hacia allá. Entonces queda como diferencial de Z igual a B sobre el área de la sección transversal sobre K sub Y por A por Y a I menos Y A. Diferencial de Y. Vamos a dejarlo como Y y Y. Y. Qué mierda, mira que calcula casi. Ok, entonces esto hay que integrar. Integrar más aquí, integrar más La casa pasó ¿Dónde? Sí, es que ¿No era donde ayer? Sí, entonces toda la Z igual a qué? Porque ayer era por una vaina de la composición. Z da B. Vamos a sacar el coeficiente de transferencia de masa promedio. Ojo, porque yo les dije que esto es un punto de la curva, ¿verdad? Sí. Pero recuerden que nosotros en el primer parcial vimos lo que era la definición de una función promedio. Recuerden que había que hacer una estación integral del delta B, B menos A. Entonces, lo que vamos a hacer es como decir, si esto me va a dar un coeficiente de transferencia de masa, yo voy a definir la función promedio para calcular el coeficiente de masa, de transferencia de masa promedio. Y lo voy a sacar factor común, de ahí, lo voy a sacar. Es decir, como que si vamos a hacer ese manejo, voy a tomar ese coeficiente promedio. Ya saben que ustedes, desde el primer parcial, saben cómo definir ese coeficiente. Imagínense que hicieron los cálculos y lo pudieron calcular. Ahora lo podemos sacar constante, porque es una función promedio, ya no depende de este punto, sino que es el promedio de toda esa curva. ¿Por qué? Porque yo ahora quiero estudiar todo el impacto. Yo no lo quiero en local, yo no lo quiero en centro, ni lo quiero a lo largo de esas horas para acá. Entonces por eso hay que sacar el promedio. ¿Sí? Eso da el caso Y promedio por eso C por el área de la sección transversal por integral de Y sobre Y menos Y sobre Y. Y esto va desde la entrada a la salida. Esto va desde un Z de entrada a un Z de salida. Que el Z de entrada es 0, porque si mi punto de referencia es 0 y mi Z de salida tiene Z. ¿Sí? Porque yo voy a calcular mi altura para acá. Lo voy a dejar 0. Ahora, esta integral va desde el Y de entrada al Y de salida. Pero es que de la zona empacada, es decir, desde esta composición de entrada a esta composición de salida. ¿Cuánto es lo que yo quiero separar? Desde que entró aquí esta composición hasta la composición de salida. ¿Sí? Adelantando. Si ustedes trazan esto, este equilibrio, y tienen este punto, ¿sí? Este punto de operación, ¿quién es? Sí, ese es el condensador. La composición de qué? De salida. De salida, ¿verdad? Aquí, en este gráfico, aquí, directamente. Esta va a ser Y de salida. ¿Y quién va a ser Y de entrada a esta zona? ¿Dónde empieza esta zona de rectificación? Si es desde abajo hacia arriba.
en este punto. ¿Sí lo ven? Que en el gráfico se ve, este es el punto de la zona de rectificación hasta este punto. Entonces aquí está mi composición Y de entrada. ¿Sí lo ven? Entonces esto ustedes lo van a leer en el gráfico. Aquí en este punto, cuánto vale Y de entrada. En este punto, cuánto vale Y de salida. Y miren, ya tienen eso. ¿Sí lo ven? Calculan el Y promedio y calculan todo eso. ¿Para qué? Ya adelantando esto. ¿Sí? Entonces esto va del Y de entrada al Y de salida. ¿Y quién es esto que está aquí? NUT. ¿Y esto quién es? HUT. ¿Sí? Entonces el HUT se calcula así. ¿Ok? Con esta ecuación. ¿Qué pasa? Que la gente, el HUT, esto no lo pudieron correlacionar. Esto no, porque varía, ¿verdad? Pero esto, la gente, así como hizo un calor, hicieron un calor, vamos a estudiar este proceso, calentamiento, entonces vamos a obtener una curva, una función que me permita calcular con el número de Reynolds, el número de Prandtl y el NUSE. Y el NUSE me permite calcular el coeficiente de transferencia de calor. Lo mismo hicieron con correlacionaron. En realidad esto es como si, recuerden que existen correlaciones para el caso Y, sí, que es caso C, en realidad es caso C. Lo que pasa es que ustedes pueden pasar de caso C a caso Y. Sí. ¿Sí lo ven? Hay correlaciones para el shell, que es una función del Reynolds y el Smith. Vamos a decir aquí. Hay una función, pero esto me permite calcular caso C. ¿Cierto? Y con caso C yo puedo pasar al caso Y. Veanlo así. Puedo pasar al caso Y. Esto, hasta aquí también. ¿Cierto? Entonces, esto en realidad lo que es una correlación. ¿Sí ven? Entonces la gente, en vez de correlacionar solo el caso Y, agarraron y dijeron, vamos a correlacionar todo esto. Que es la misma correlación, solo que multiplicado por otro factor. Esto depende del empaque y bueno, y esto de la transferencia de masa. ¿Ok? Esto va como de la mano. A este empaque va a tener un coeficiente de transferencia de masa. Por eso que estas ecuaciones, ¿cuáles están? No. Profe, pero algo. O sea, haga una función que dependa del Reynolds y de. Ah, que la escriba. Sí, o sea, bueno, vamos a escribir 0,023 por el Reynolds, creo que la 0,8 por el Smith, por ejemplo. Esto es una función, ¿cierto? Ustedes saben que por el Reynolds y el Smith. Con esto calculan caso C. ¿Cómo calculábamos caso C a partir del Shelby? No. Es caso C por el diámetro de la partícula de la difusividad. ¿Cierto? Entonces, quiere decir que con el shell usted puede calcular caso C. Y caso C lo puede pasar a caso T. Sí. ¿Verdad? con el área. Lo multiplicas por la concentración. Tiene una forma de pasar. ¿Sí? Con la concentración también. Y este parámetro depende del empaque. ¿Ok? Ajá. Entonces, quiere decir que si existen correlaciones para el caso C, ¿sí? Imagínense que ahora la gente dice, no, yo no voy a correlacionar caso C, yo voy a correlacionar todos estos puntos. ¿Para qué? Para hacer el cálculo más sencillo. Entonces se pusieron a correlacionar esto y dio esto. ¿Sí lo ven? Qué miedo. Se correlaciona todo esto para obtener ese concepto. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Z? Es HUT por NUT. De ahí sale la ecuación. ¿Sí? Por un balance de masa. Lo mismo para la fase líquida. Esto es un balance en el gas. Pero en el líquido es K sub X por A sub C por sería X menos XY por el área de la sección transversal por delta Z igual a L por Coño delta de la X madre, lo puedo con por TikTok. análogo, similar. ¿Okay?
Ese de acá, que era Están los Roques. Z, Los Roques ya tiene parecido de separando variables miércoles, pero ya están los Roques. a ¿Y tú qué? L sobre K su promedio. Estoy aquí. Por su C por área de la sección transversal. Eso somos increíbles. Por la integral del X Su madre, de la entrada al X de salida. Sí, hablo con ella. Y estoy con X Stephanie. entre X. A ver, X menos Hay Y. otra. A ella no, sino que no. Pero oye, le hago 5 patas por el culo a eso. No, pero me refiero a que piensa que el comentario es súper agradable. Ah, no conozco a Camila, creo que se llama ella. Es como árabe. Ah, aquí es al revés. X de salida al X de entrada. Ok. Entonces, este es el NUT. Este es el NUT del líquido y este es HUT del líquido. ¿Sí? Pero la gente se pusieron a correlacionar esto y obtuvieron esto. ¿Sí? Eso es todo. Y el NUT del líquido no lo pueden calcular directamente. Hay que hacer lo de la línea motriz, que eso sí se la defino la clase que viene porque lo tengo muy desordenado. Tengo que ponerlo paso a paso para explicárselo bien. ¿Okay? Porque así sí es más gráfico. Línea, Ajá. línea motriz, Entonces, línea automotriz. ajá. No estaba tan lejos. Si ven, el Z, usted lo puede calcular por la parte del líquido o por la parte del gas. ¿Sí? Porque proviene de este mismo balance. Solo que como lo mismo que se transfiere del líquido, lo mismo que se transfiere del gas, lo pueden calcular por acá o por acá. Por eso que necesitan o los dos, o el HT y el NUT del gas o del líquido, para calcular Z. ¿Ok? Ya ustedes por preferencia lo hacen en el líquido o en el gas. ¿Cómo se haría en el líquido? Tendrían que ver esta composición. En vez de leer aquí, esta es el X de salida. ¿Ven? ¿Verdad que sí? Es el X de salida. Y este es el X de entrada. Y ya, eso es todo. Y bueno, cuando tracen aquí la línea de la fuerza motriz, aquí les va a dar un J, pero por entre la salida, y aquí va a estar un J, que va a estar un poquito más arriba, un J en la entrada. ¿Sí lo ven? Y bueno, el del promedio, calcular el promedio y lo sustituyen aquí tal y calculan. ¿Ok? Entonces, con esto trazan esa función y calculan en NUT, que es una integral. ¿Sí ven que es una integral? Lo que pasa es que esto es un método matemático para calcular una integral, con el método de signo. Es el más sencillo, pero podemos utilizar los trapecios, cualquier método que ustedes quieran. ¿Sí? El de los rectángulos. ¿Sí? Pero bueno, este es el más sencillo. Y la idea es buscar un método sencillo para que da un error grandísimo, pero que bueno, aquí no estamos hablando del valor exacto, ¿sí? Sino que sepan cómo se hace y bueno, en la práctica ya saben que eso tienen que calcularlo con un método más riguroso para calcular el área. Y que no van a tomar 3 puntos. Aquí tienen que pasar, dividir esto en, no sé, 100 espaciados. Entonces van a tener 100 puntos de interfase y van a calcular 100 rectángulos y suman todos esos rectángulos y le va a dar el área donde curva y calculan eso. ¿Sí, no? Eso. Borroso, pero ahí está. Mira, se ve borroso. Se ve borroso, se escucha borroso, La se entiende borroso. Ahora, bueno, voy a colocarle como un resumen de la ecuación. Eso es lo que les interesa, ¿no? Tómale una foto a eso. Profesor, tómale una foto y la pasa también. Ah, no, es que está desordenado. Profesor, pero de repente. Si en el parcial tenían ejercicio, tenían fotos, tenían todo. No. Mire, pero no me lo diga así. No me lo diga así que me trauma. No. Mira, ¿verdad? ¿Cómo que foto? Si yo me cansé de la guarda que me dejaran sacar ese teléfono. ¿Se podía?
No, bueno, y ahora aquí que tenía que Y si lo sacaron ni me di cuenta. Ah, pero si vas a hacerte también el cielo, entonces vas a hacer. Ah, bueno, a todo riesgo, como dicen. Si usted va a hacer como, ay, no veo el teléfono, no veo. Eso es una calculadora. Qué bobo. Te ves como cansadita. Peinándome con profesor. Así es.